Buenas tardes hermanos, muchas bendiciones. Es un gusto estar de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a analizar 2 Corintios 3:6 bajo un concepto teológico. Este versículo ha sido sacado de su contexto por muchos pastores que les sirven tener ovejas indoctas, que les sirve tener ovejas analfabetas espiritualmente y que no puedan aprender la palabra de Dios. Porque al hacer eso, estos pastores, estos apóstoles, estos profetas, pueden manipular a las ovejas como quieren. Cuando no tenemos el conocimiento, estos pastores, esta gente, nos manipula a su gusto. Entonces, la pregunta está, ¿debemos tener el estudio? ¿Debemos estudiar la palabra de Dios? Hay un versículo que es este, 2 Corintios 3:6, que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, y estos pastores utilizan esto para que tú no estudies. Entonces te dicen, no estudies la palabra de Dios, no la estudies porque ¿para qué? Déjate llevar por el espíritu, solo siente, nada más que siente. Pero ¿será eso cierto? ¿Será que la letra mata? ¿Que si estudio voy a ser condenado? ¿Será eso lo que quiso decir Pablo puntualmente? Vamos a analizar este versículo. El versículo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver el concepto histórico. El concepto histórico, esta carta fue gestada en el año 55-56 después de Cristo y se basa fundamentalmente en un debate. Estaban los falsos apóstoles y profetas de aquella época que enseñaban el antiguo pacto. Y estaba Pablo en el nuevo pacto, con el nuevo pacto, transmitiendo lo que él había vivido y lo que había sucedido, que estamos bajo la gracia en este nuevo pacto, valga la redundancia, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba debatiendo, Pablo, verdadero apóstol de Cristo, estaba debatiendo con los falsos apóstoles que estaban enseñando fuera de contexto y modificando el antiguo pacto para sacar sus ventajas, ¿verdad? Entonces era el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto en el año 55 o 56 después de Cristo. Este es el concepto histórico. En realidad es el antiguo pacto versus el nuevo pacto. No es que la letra te mata puntualmente por aprender, sino que en esa época era un debate entre Pablo y los otros falsos apóstoles, ¿verdad? Ese es el concepto histórico. Ahora vamos al concepto exegético. El concepto exegético es ir directamente al versículo, ¿verdad? Cuando vamos al versículo dice, el cual nos hizo a sí mismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, acá lo que está diciendo no es que si leemos vamos a ser condenados, sino que debemos saber la letra con el espíritu, porque la letra sin el espíritu es muerta. La letra, lo que tú sabes, lo que tú aprendes, lo que te enseña la Biblia, con el espíritu vivifica. Eso quiere decir que da vida. Trabajan en conjunto las dos. Ese es el concepto exegético puntualmente de lo que quiere decir este versículo. No que no estudiemos, como estos pastores nos dicen, sino que estudiemos, pero que estudiemos con el Espíritu Santo. Porque sabemos que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. El Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos hace saber la palabra de Dios. Nos ilumina lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Leemos, aprendemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el nuevo pacto, nos ilumina esa palabra que leemos. Pero claro, a estos pastores no les sirve que tú seas iluminado en la palabra, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que están haciendo mal. En Romanos 7:10, permítanme, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso quiere decir que por tener conocimiento del pecado, por saber la letra,
y por la ley es condenado, Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me mató, por la ley es condenado. Pero como estamos bajo la gracia, ahora vamos a Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir de que por la ley, cuando estamos queriendo ser legalistas y hacer todo lo que dice la ley, y que pretendemos ser salvos por la ley, no vamos a poder ser salvos por la ley, porque la letra mata, porque nadie puede cumplir la ley, solo Cristo cumplió la ley, solo Él. Él murió sin pecado y sin mancha, solo Él cumplió la totalidad de la ley, por eso el sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros por la ley no vamos a ser salvos. Eso es lo que decía Pablo en Romanos 7, 10, 11. Y después lo aclara en Romanos 8, 1, 2. ¿Verdad? Que somos salvos por el Espíritu. Es hermoso, esto es hermoso. Vamos a ir a Salmos. Permítanme, para que vean. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra, el entender la palabra, el leer la palabra, el discernir la palabra, hace que entiendan los simples que somos nosotros. ¿Me entienden? Y en el Salmo 119, 105 dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Perdón, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Cuando leemos la palabra, cuando entendemos la palabra, lámpara es a mis pies. O sea, está alumbrando tus pies para que tú camines en ese camino iluminado sin falta. Pero van en conjunto. La letra tienes que estudiar y van en conjunto con el nuevo pacto, que es la gracia, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, para corregir en justicia, a modo que el varón de Dios sea perfectamente entrenado para toda buena obra. La letra sin el Espíritu mata. La letra con el Espíritu vivifica. Ahora vamos a pasar a la parte hermenéutica, la aplicación correcta. Vamos a tratar dos errores doctrinales, ¿verdad? El error hermenéutico, perdón, vamos a la parte hermenéutica. El error hermenéutico general es de poner el espíritu contra la palabra. El espíritu contra la palabra jamás se puede poner. Sin embargo, estos pastores ponen el espíritu contra la palabra. Cuando te están diciendo de que tú no estudies la letra porque la letra te mata, que te dejes llevar por el Espíritu Santo, el supuesto Espíritu Santo que tienes cuando es un emocionalismo inculcado por ellos mismos para que tú bajo esa emoción des dinero. Debemos recordar esto. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia, la letra, jamás va a estar en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no debemos estudiar? Debemos estudiar, porque la letra en conjunto con el Espíritu Santo es cuando obra en nosotros. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo discursamos esto? Discursamos la homilética, la parte homilética es discursar. Para discursar tenemos que tratar de transmitir la palabra lo más veraz posible en cuanto a lo que él quiso decir. Y Pablo, el autor, no quiso decir, bajo ningún concepto quiso decir que no estudiemos la palabra. Lo que sí quiso decir es que ahora estamos bajo el pacto de la gracia y en conjunto con lo que tú sabes, con la letra, vas a ser vivificado. No que no estudies, sino que sí que estudies. Porque si no, él se estaría contradiciendo en Romanos 12:2, cuando dice que debemos ser transformados mediante la renovación del entendimiento.
para entender la palabra debemos leer la palabra. Lo que sucedía en ese concepto era que había un debate entre el antiguo y el nuevo pacto, la letra y la gracia. Pero no debemos dejarnos convencer por falsos pastores que te dicen que no leas, que no aprendas, que te dejes llevar, y que no estudian, y que se piensan de que cuando suban al estrado, al atrio, al púlpito, van a tener una revelación como por arte de magia y van a discursar lo que ellos quieran decir sin haber preparado nada. Miren, yo esto lo tuve que preparar, lo leí, lo preparé, lo estudié, lo desglosé, para tratar de transmitir lo más correctamente que se pueda la palabra, para que ustedes puedan llegar a entenderla. Entonces, con más aún razón, cuando es una prédica, ¿verdad? Esto es solo un versículo, pero cuando es una prédica debemos transmitirla correctamente. Nunca debemos sacar de concepto un versículo para tratar de tener razón. Como pastores tenemos la obligación de transmitir la palabra correctamente. La palabra es viva y veraz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces lo que está diciendo aquí en este versículo es que debemos estudiar, y como estamos bajo el nuevo pacto, la gracia del Espíritu Santo nos va a iluminar ese estudio y vamos a comprender la palabra a otro nivel. Muchas bendiciones, espero les haya gustado y nos estaremos viendo la semana que viene si Dios así lo permite.